Hola, bienvenido a este segundo video del curso Mastercam desde cero. En el primer video estuvimos hablando un poco sobre el contorno y definimos esta trayectoria. Vimos algunos de sus parámetros y qué significan estos parámetros. En este segundo video estaremos aplicando también la trayectoria de contorno para desbastar esta ranura que tiene la pieza. ¿Ok? Además, estaremos viendo también una nueva operación, la cual se llama fresado de área. Esta operación de fresado de área la estaremos implementando para desbastar toda esta zona de la pieza. Que bien, sí podríamos haberlo hecho con una operación de contorno, pero en este caso nosotros tendríamos que haber calculado de forma manual el paso lateral para después añadir un ancho de corte. La operación de fresado de área calcula la cantidad de cortes laterales de forma automática y solamente tendríamos nosotros que fijar en esa trayectoria el ancho de corte. Vamos a comenzar declarando la trayectoria de fresado de área. ¿Ok? Está aquí en el apartado de fresado 2D, fresado de área. Y si nosotros nos posicionamos unos segundos sobre esta operación, nos aparece una pequeña descripción en donde dice que mecaniza cajeras, material que otras trayectorias dejan atrás, salientes o núcleos. ¿Ok? En este caso, esto podríamos tomarlo como una cajera abierta. Voy a darle un clic. Y lo primero que se me aparece al seleccionar esta operación es su gestor de encadenamiento. Podemos notar que es un poco distinto al gestor que maneja la operación de contorno. Ahora, ¿dónde voy a declarar lo que yo necesito maquinar? Aquí, en el apartado que dice región de maquinado. Para declararlo, doy un clic en el icono del puntero del mouse. Ahora sí, me aparece el gestor de encadenamiento y en esta ocasión me aparece como un encadenamiento de modo sólido, en el que va a detectar las aristas de un sólido 3D. Muy bien, voy a establecer este método de selección, que solamente sea aristas, y voy a empezar a encadenar desde acá. ¿Ok? Voy siguiendo mi flechita roja, dándole clic, o bien puedo hacerlo aquí en el apartado de divisiones, dando clic en siguiente. ¿Ok? Doy clic en siguiente hasta cerrar mi cadena. Cuando yo estoy encadenando una operación de fresado de área, no es tan importante la dirección de la flechita, ¿ok? Porque aquí no va a compensar en algún sentido. Voy a presionar aceptar. Y para ver cómo sería la región de encadenamiento que está tomando Mastercam para después maquinarla, voy a hacer uso de esta opción que se llama vista previa de cadenas. ¿Ok? Está muy bien. Pero si puedes notar, como estoy dejando una estrategia que permanezca dentro, no va a alcanzar a eliminar las paredes de esta zona. Es decir, me va a dejar una pared muy delgada, ¿ok? Y yo no quiero eso. Para evitarlo, voy a cambiar a que mi estrategia sea desde fuera. Y si previsualizamos de nueva cuenta la cadena, podemos notar que aparece un color sombreado en azul. Este color azul me indica las partes o zonas por donde se puede mover libremente mi herramienta. ¿Ok? Si nosotros dejamos estos movimientos libres de la herramienta así, vamos a notar que va a haber una colisión con este saliente. Para limitarlo, voy a declararle a la trayectoria que ese saliente no lo tiene que tocar para nada, es decir, lo tiene que evitar. Para hacerlo, voy a ocupar la opción de regiones de evitación. Voy a dar un clic. Voy a cambiar mi método de selección de aristas a un bucle completo. ¿Ok? La diferencia es que ya no tengo yo que poner un inicio y dándole clic a la flechita roja o en siguiente para cerrar la cadena, sino que automáticamente la va a cerrar. Selecciono la cadena superior, de nueva cuenta, en operaciones de fresado de área, de desbaste, no tiene tanta importancia el sentido de la dirección de la flechita. Presiono aceptar, voy a previsualizar de nuevo y puedes ver que sigue apareciendo este color azul, pero en la zona en donde está este saliente ya no tengo ese color azul. Quiere decir que mi trayectoria ya lo está respetando y ya no va a generar ninguna colisión con él. Voy a presionar aceptar. Me aparece el gestor de la trayectoria en
donde la primera pestaña me indica el tipo de trayectoria que estamos utilizando y las regiones de maquinado que estoy declarando. ¿Ok? Voy a irme al apartado de herramientas, en donde vamos a seguir utilizando el cortador plano de diámetro 20. Bien, voy a irme al apartado de parámetros de corte y aquí es donde yo voy a definir el ancho de corte que va a tener cada pasada. ¿Ok? En esta ocasión, yo voy a definir un 60% de ancho de corte, es decir, la separación que va a tener una trayectoria con la otra. Y estos porcentajes o estos parámetros de ancho de corte nosotros podemos declararlos viendo el catálogo del proveedor de mi herramienta para estar un poco seguro con estas condiciones y que mi herramienta no sufra un desgaste excesivo o pueda llegar a romperse. Voy a manejar una sobremedida y esta sobremedida solamente la voy a manejar en las paredes. ¿Qué es la sobremedida? La sobremedida es un material que voy a dejar en exceso, es decir, no voy a llegar a atacar la superficie original de mi pieza, sino que entre la superficie y la última pasada de desbaste va a haber una sobremedida, en este caso de 0.25 milímetros, para después aplicar una trayectoria de acabado con un contorno. Bien, voy a irme al apartado de cortes en profundidad y aquí voy a activarla. ¿Para qué? Para que cada paso lateral tenga una cierta profundidad. Esa cierta profundidad la voy a definir de 1.5 milímetros. Entonces aquí puedes ver la representación de cómo funcionan los pasos en profundidad. ¿Ok? Entre cada pasada va a haber una profundidad de 1.5 milímetros. Muy bien. Voy a irme al apartado de parámetros de vinculación. Y aquí en parámetros de vinculación, lo que nosotros controlamos son las distancias de seguridad, lo que es la separación, la retracción, el plano de avance, la cima de material en bruto y la profundidad. Como primeros ejercicios, vamos a manejar todas estas medidas en absoluto. ¿Ok? Ahí está. Cuando manejamos estas medidas en absoluto, en profundidad voy a tener medidas negativas, que es la Z hasta dónde va a bajar mi husillo. ¿Ok? Entonces, voy a declarar primero lo que es la profundidad, que es decir, hasta dónde quiero maquinar. Y para que todos los demás planos no me estén estorbando y sea visible solamente el plano de profundidad, voy a despalomear estos y puedes ver que conforme voy despalomeándolos van desapareciendo. Ahora sí, voy a darle un clic sobre el plano de profundidad y voy a seleccionar un punto de referencia que esté sobre esta superficie. Por ejemplo, este de aquí. ¿Ok? Me tiene que quedar a una profundidad de -30. Excelente. Voy ahora a activar la cima de material en bruto. Y la cima de material en bruto se refiere en dónde empieza mi stock o dónde palpé mi cero o en dónde hay un sobrematerial que tengo que maquinar para llegar a esta profundidad. En este caso, como nosotros definimos un rectángulo, la cima del material en bruto empieza aquí, coincidente con esta superficie más alta de mi pieza. ¿Ok? Entonces, esa superficie más alta sería mi cero, tanto en la máquina como en Mastercam. Por eso aquí estoy manejando un cero en absoluto. Activo mi plano de avance, que es la altura que va a haber entre los movimientos de transición. Voy a dejarlo en 3 milímetros, me parece perfecto. La retracción la voy a poner en 15. Lo voy a activar. Puedes ver que ha aparecido el plano de retracción. Y la separación la voy a poner en 25 milímetros. Y que esta separación solamente se active al inicio y al final del programa para que entre cada transición o en cada reposicionamiento mi herramienta no vaya hasta esta medida de 25 milímetros. Una vez fijados mis parámetros de vinculación, voy a presionar el botón de aceptar. Ahora sí, puedes ver que la trayectoria de fresado de área ha establecido cortes muy parecidos a los de un contorno, con la diferencia en el que nosotros no tuvimos que haber calculado las pasadas laterales para después fijar un ancho de corte. ¿Sí? En esta ocasión solamente nosotros fijamos un ancho de corte. Voy a trazar esta operación, voy a bajar un poco la velocidad y en cada pasada lateral está aplicando una profundidad de 1.5 milímetros con un ancho de corte del 60%.
¿Ok? Muy bien. Voy a presionar aceptar, cancelo la simulación. Ya tendríamos declarada lo que es mi desbaste de área. Vamos a pasar ahora a definir mi operación de contorno tipo rampa para maquinar esta ranura de aquí. Lo que voy a hacer es que voy a copiar mi primera operación, que es un contorno. Voy a darle clic derecho, copiar, y la voy a pegar aquí, justo abajo de la operación de fresado de área. Presiono control B o clic derecho y pegar. Muy bien. Para modificar los parámetros de la operación de contorno que he copiado, voy a acceder aquí al menú que dice parámetros. Ahí doy un clic. Y lo primero que voy a hacer es, voy a cambiar la cadena de selección. ¿Ok? Voy a eliminar la que tiene actualmente pulsando en la X y voy a seleccionar una nueva pulsando aquí en el icono del puntero del mouse. Ahí está. Me aparece de nueva cuenta el gestor de encadenamiento. Voy a aplicar el método de selección de bucle para que detecte automáticamente la cadena y la cierre. ¿Ok? Voy a darle un clic por aquí, marcando la cadena inferior, es decir, esta arista. Y aquí sí tengo que tener cuidado la orientación en la que va a compensar mi herramienta. En este caso, si yo la dejo de esta forma, mi herramienta estaría compensando por fuera de la ranura y estaría penetrando en lo que es eh, la superficie del sólido. Para invertir esto, simplemente aquí en el apartado de inicio-fin, voy a darle un clic en invertir. ¿Ok? Y supongamos que yo quiero que mi trayectoria empiece en este punto de aquí y no acá. Lo que voy a hacer es que aquí mismo en inicio-fin, voy a presionar esta flechita que dice atrás para recorrer el punto de inicio de mi trayectoria un punto hacia atrás. Doy un clic. Ahí está. Muy bien. Presiono aceptar. Voy a modificar mi trayectoria. Voy a seguir utilizando mi herramienta plana de diámetro 20 porque vamos a pulsar F4 en nuestro teclado y después selecciono la arista de un arco, por ejemplo este. ¿Ok? Me dice que este arco tiene un radio de 15 milímetros, por lo que mi herramienta de 20 milímetros al tener un radio de 10 puede ingresar sin problema. ¿Ok? Por eso seguimos ocupando la herramienta de diámetro 20. Voy a irme a parámetros de corte. ¿Ok? Y el tipo de contorno que yo necesito es un contorno en rampa. Para definirlo, aquí en tipo de contorno, en parámetros de corte, voy a desplegar este menú de opciones y entre ellos voy a seleccionar el que dice rampa. ¿Ok? Doy un clic y podemos apreciar que la imagen de representación ha cambiado. Yo puedo definir el movimiento en rampa en ángulo, puedo declararle que sea de 1.5 para que no sea un ángulo muy abierto, o puedo definirlo también por profundidad de rampa. ¿Ok? En este caso, yo suelo manejarlo en ángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Voy a poner que el ángulo de mi rampa tenga 1.5 grados. Bien, en este caso no voy a dejar sobre medida en paredes ni tampoco en pisos. Voy a irme al apartado de cortes en profundidad y puedes notar que aquí no me es posible activarlo. ¿Por qué? Porque eso lo estoy declarando aquí, ya sea por el ángulo de la rampa o por la profundidad que va a tener la rampa. Muy bien, voy a irme al apartado de entradas y salidas. Y aquí en entradas y salidas yo defino cómo ingresa la herramienta a la zona de corte. Vamos a analizar un poco. Voy a aplicar mi trayectoria dándole clic aquí en la cruz blanca con un círculo azul. ¿Ok? Ahí está. Como primer análisis podemos ver que mi trayectoria está iniciando muy arriba y no sobre esta superficie. Ese es el primer punto que tendríamos que revisar. El segundo punto es que mi trayectoria está ingresando con un movimiento circular o en arco. ¿Ok? Este verde que vemos aquí. Vamos a corregirlo. Para apagar los planos de la forma en que lo hice, hacerlos visibles e invisibles, vamos a darle clic en este botoncito de aquí, en la versión de Mastercam 2026. ¿Ok? Damos clic, los hacemos visibles e invisibles. Los voy a activar. Y para quitar, perdón, los voy a desactivar. Para quitar esta entrada en arco,
lo que tengo que modificar aquí en mis entradas y salidas es esta sección de aquí, la que dice arco. Para anularlo, en el apartado que dice radio, en lugar de tener 100, yo lo voy a poner en cero. ¿Para qué? Para que cancele esa entrada en radio. Bien, puedo ver que también mi salida está haciéndose de forma en arco, ¿ok? Que es la línea de color rojo. Para cancelarla, de igual forma, puedo poner aquí cero, o si modifico varios parámetros del lado izquierdo, que son las entradas, y deseo copiarlos a la derecha, que son las salidas, lo que puedo hacer es darle clic aquí, en este botoncito, y va a copiarlo de la izquierda hacia la derecha. Entonces aquí ya puso cero. Voy a actualizar de nueva cuenta esta trayectoria, dándole clic en aplicar, y podemos notar que mis entradas ya son lineales. Bien, ya he solucionado la primer error que podíamos tener ahí. Voy a irme al apartado de parámetros de vinculación y aquí es donde voy a solucionar el que mi estrategia esté iniciando muy arriba, ¿ok? ¿Cómo lo soluciono? Definiendo una cima de material en bruto. Mi material en bruto ya no empieza desde cero, como lo está marcando aquí. Mi material en bruto ya comienza sobre esta superficie porque esta superficie fue la resultante de haber utilizado mi estrategia de desbaste de área. Bien, ahora sí. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar mis medidas aquí en el menú de parámetros de vinculación a absolutas. ¿Ok? Coloco todas en absoluto, activo la separación, marco que esta sea solo al inicio y al final de la operación. Pongo una distancia de separación de 25 milímetros. Es importante aclarar que estas distancias de seguridad o de separación o retracción pueden ser definidas a consideración del programador. Voy a poner una retracción de 15 milímetros y un plano de avance de 5 milímetros. Ahora sí, mi cima de material en bruto, en este caso, al ser una medida absoluta, tendría que ser negativa. Voy a desactivar el plano de profundidad, doy clic sobre el plano naranja, ¿ok? Y lo voy a poner a menos 30. Bien, ya está sobre la superficie resultante de mi operación anterior. Ahora voy a modificar la profundidad. La profundidad me interesa que llegue a la superficie inferior para que maquine todo eso. Presiono mi plano de profundidad, lo arrastro, ocupo un plano o un punto de referencia, por ejemplo este, y tengo una profundidad de menos 50. Puedo yo aumentar esta profundidad negativa para que no me llegue a quedar ahí una pared delgada, un piso delgado. Entonces le vamos a poner menos 51. Ahí está. Una vez que he definido estos parámetros de vinculación, voy a presionar aceptar. Muy bien. Ya tengo mis tres operaciones y la única que me hace falta implementar es la operación de acabado para esta pared. Para eso voy a copiar el primer contorno, lo voy a pegar aquí abajito, control V, ahí está. Voy a acceder a sus parámetros y para yo cambiar la cadena de selección a maquinar, voy a irme al apartado de tipo de trayectoria, elimino la cadena que tiene actualmente y declaro una nueva. ¿Ok? Aquí voy a cambiar el método de selección a solamente aristas y selecciono esta arista de aquí. ¿Para qué? Para que mi contorno se aplique sobre esta pared. Ahora, aquí también tiene importancia el sentido de la dirección de mi flechita. La forma en como yo lo estoy declarando, mi herramienta estaría compensándose hacia la izquierda, es decir, de forma correcta. Si yo la selecciono de esta forma, mi herramienta estaría compensándose a la izquierda y por dentro de esta saliente. ¿Ok? Si a ti te ha resultado esta selección, para cambiarla solamente da clic aquí en invertir y ya lo tendrías de forma correcta. Voy a presionar aceptar. Vamos a seguir utilizando la misma herramienta. ¿Ok? Parámetros de corte. Dejo esto por default porque yo quiero un contorno 2D y quiero eliminar la sobremedida que dejé anteriormente. Y en cortes en profundidad, como tengo solamente un material muy pequeño, voy a decirle que el corte sea de 10 milímetros entre cada pasada. ¿Ok?
bien. Entradas y salidas. Voy a aplicar esto, dando clic aquí. Y podemos ver que tengo entradas y salidas en arco. Ya sabemos que para cancelarlas y que sea de forma lineal, colineal a mi superficie o a la pared de mi pieza, voy a cancelar estos radios poniendo 0 y copiando mi configuración de la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Ahora sí, voy a presionar aceptar. Ahí está. Ya tengo lo que es el contorno de acabado para esta pared. Muy bien. Voy a marcar todas mis trayectorias presionando Toolpath Group 1. Ahí está. Se han marcado todas. Y después las voy a verificar. En la simulación de verificar yo puedo apreciar cómo estaría realizando los cortes mi herramienta. Para acceder a la simulación de verificar, doy clic en este icono. ¿Ok? Es como un sólido con una carpetita de verificación. Doy un clic. Se va a abrir esta ventana de acá. Ahí está. Voy a presionar play. Voy a bajar un poco la velocidad. Podemos activar nosotros condiciones de paradas. En este caso yo la voy a activar que sea en cambio de operación. Muy bien. Voy a presionar play. La primera operación que vamos a ver es la del contorno. Muy bien. Esta operación es el desbaste de área. Y la última operación sería lo que es la ranura después del contorno de acabado en esta pared. Ahora sí, después de haber aplicado nuestras operaciones, ya tendríamos lo que es nuestra pieza finalizada. Espero que este segundo video de esta serie que voy a estar preparando sobre Mastercam desde cero te sea de utilidad. Y recuerda que si llegas a tener alguna duda o algún comentario de mejora, ¿ok? Este es el segundo video que subo a YouTube, puedes ponérmelo en la sección de comentarios y sobre eso estaré mejorando el contenido para que podamos disfrutar de él y aprender de él. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.